Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Guarín, soy residente de oftalmología del segundo año. Y en el día de hoy vamos a hablar del espectro de enfermedades de cierre angular primario. Entonces, antes de iniciar, vamos a hablar de la epidemiología. Entonces, el glaucoma por cierre angular es una de las formas más severas de glaucoma. Se cree que 16 millones de personas lo sufren a nivel mundial. El 57% de los pacientes tienen una progresión que es muy rápida. Más o menos uno de cada cuatro pacientes tiene un ojo ciego secundario a un glaucoma por cierre angular primario. Y se ha encontrado que 4 millones de personas han perdido la visión por esta condición clínica. Esta es una enfermedad que es muy frecuente en los países asiáticos, por eso casi la mayoría de información que tenemos es de estos países. La mayor prevalencia de enfermedades entre los 40 y 80 años y puede estar relacionada con el hecho de un aumento del tamaño del cristalino, que más adelante tocaremos un poco mejor. La prevalencia es muy variable y depende de la zona que estemos, en la cual nos encontramos. Como se ve acá, en Latinoamérica y el Caribe la prevalencia es del 0.85%, en Europa de 0.42%, en Norteamérica de 0.26% y en Myanmar, que es un país asiático, de 2.5%. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que tienen las personas para desarrollar esta enfermedad? Una de las principales de ellas es que sea una persona del sureste asiático. En un estudio que se realizó en Massachusetts, tomaron 1 millón de personas y de ese millón de personas se encontraron los factores de riesgo más importantes para desarrollar o presentar una enfermedad del tipo que estamos hablando el día de hoy, es que sea sexo femenino, el cual le da un riesgo de 2 a 4 veces más comparado con el hombre, y pues a medida que tenga mayor edad hay mayor riesgo de presentar la enfermedad. Algo también muy importante son las cámaras que sean poco profundas, menores de 2.5 milímetros, y se relacionan más con cámaras menores de 2 milímetros. El cristalino se engrosa en procesos que se pueden dar naturalmente por la formación de catarata, en pacientes que tengan unas longitudes axiales cortas o también o que sean hipermétropes y que tengan una historia familiar también les da un riesgo mucho mayor hasta 3.5 veces. Adicional a eso tenemos otros factores de riesgo que están relacionados con, digamos, la toma de medicamentos que tenga el paciente o el uso de algunos medicamentos. Entonces tenemos unos principales eventos que pueden llevar a que se desarrolle, por ejemplo, un cierre angular primario sería una dilatación pupilar farmacológica si no estamos seguros que el paciente tenga una cámara amplia. El estrés emocional también se relaciona con esto, o también se puede presentar al inicio de tener relaciones sexuales, el trauma, algunos medicamentos que afecten el sistema nervioso central, como los anticolinérgicos, que se utilizan, digamos, para el control de la vejiga, algunos antieméticos, también medicamentos que se utilizan para el control de síntomas relacionados con la gripa, la cocaína intranasal e inyecciones de toxina botulínica que van a inhibir el músculo. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología que va a permitir que se desarrolle esta enfermedad? Entonces, el principal mecanismo que tenemos es el bloqueo pupilar, que se presenta alrededor del 35% de los casos, y es lo que vamos a ver lo que ocurre en esta imagen de acá. Lo normal es que se produzca el humor acuoso a nivel del cuerpo ciliar. Este pasa de la cámara anterior, de la cámara posterior, perdón, a la cámara anterior a través de la pupila. Cuando tenemos un bloqueo pupilar va a ocurrir esto que vemos en la imagen de acá. El iris se va a entrar en contacto con el cristalino y se va a empezar a acumular el humor acuoso en la cámara posterior. Esto hace que el iris se vuelva convexo y se impide pues que pase el humor acuoso y aumenta la presión. Ese sería el principal mecanismo que tenemos, pero no solo hay ese, sino hay varios, y el detectar el mecanismo que me produce el cierre es el tratamiento pues, que debemos desarrollar para mejorar esta condición para el paciente. Y el segundo mecanismo que tenemos es el bloqueo anterior no pupilar, y en este tenemos el iris MZ. El iris MZ es una configuración que tiene el iris en el cual la parte del cuerpo ciliar está más anteriorizado, y al estar más anteriorizado hace que el ángulo sea más estrecho y que el iris esté en un contacto más estrecho con el cristalino. Adicional a eso tenemos algunas variantes anatómicas como el apiñamiento del iris periférico. Iris que sean más gruesos tienen pues mayor riesgo de que haya contacto con la malla, y también pues inducido por cristalino, principalmente la catarata, que hace que cambie la posición del lente. Entonces el lente se va a empezar a anteriorizar, y al anteriorizar se empieza a hacer contacto con el iris y puede desarrollar también unos cierres angulares. Esto sería, como dije anteriormente, son mecanismos, pero para que ocurra ese mecanismo tienen que ocurrir varias cosas, porque no es muy claro por qué algunos pacientes desarrollan una, un cierre angular primario versus unos pacientes que no lo desarrollan, o por qué unos pacientes que tienen sospecha de enfermedad y otros no. Entonces, por eso sí, ellos toman que hay muchas variables que se unen para que se produzca la enfermedad. Entonces, hay unas variables genéticas, como miramos anteriormente, hay algunas alteraciones a nivel de la cámara anterior, algunas alteraciones anatómicas,
También la edad del paciente, el ánimo que tenga el paciente, los hábitos que tenga, el clima, entre otros que van a permitir que se desarrolle, digamos, un glaucoma, el caso acá, primario por cierre angular. Entonces, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? Tenemos un estadio preclínico en el cual el paciente pues, es asintomático. Podemos tener los ataques, estos ataques van a generar, pueden generar, perdón, unos ataques que sean leves o unos ataques que sean pues, más severos. Y si estos ataques leves se presentan de una manera recurrente, van a producir un estado intermitente, ¿sí? Y si el ataque pues, más fuerte me produce una pérdida, un aumento suficiente de la presión y no se controla adecuadamente la enfermedad, puede llevar a un estadio crónico. Y ese estadio intermitente, si se perpetúa, también lleva a un estadio crónico. Y si esto se mantiene y el paciente no se lleva a manejo, el riesgo que quede ciego es bastante alto y se dice que más o menos entre un 50% de los pacientes que no son manejados, que no tienen un adecuado diagnóstico, pueden llegar a ceguera. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar que un paciente tenga una cámara, que tenga una cámara anterior estrecha y nos haga pensar que el paciente esté dentro de este espectro de enfermedad? Entonces, lo primero es una evaluación clínica que podemos realizar y lo utilizamos mediante la lámpara hendidura y tenemos este índice que es el de Van Herrick y lo que vamos a mirar es lo siguiente. Entonces, acá, como vemos acá, esto es un corte, una sección óptica de la córnea mide más o menos pues podríamos pensar que mide 1 milímetro y la idea es correlacionar el tamaño de esta córnea con la distancia que hay entre la parte posterior de la córnea con la cara anterior del iris. Entonces, si tenemos que hay una distancia menor de un cuarto del tamaño del grosor de la córnea, entonces estamos hablando de un grado 1, que sería un ángulo que está cerrado y que necesita una realización de gonoscopia, un grado 2, que sería un cuarto del tamaño de la córnea, un grado 3 sería un medio, que podría ser esta imagen que tenemos acá a la izquierda, y un grado 4 sería del mismo tamaño de la córnea o mayor al tamaño de la córnea, el grosor de la córnea. Finalmente, los que son grado 1 y grado 2 requieren gonoscopia y se debe descartar que no tenga alguna enfermedad del espectro que estamos hablando en este momento. Entonces, cuando hacemos la gonoscopia, tenemos que saber qué estructuras vamos a evaluar. Entonces, vamos a, esto es como lo que, esto es un dibujo, perdón, un esquema de lo que vamos a encontrar. Entonces, el 5 sería lo que vamos a encontrar. La primera estructura que vamos a encontrar cuando hacemos la conoscopia, que sería la línea de Schwalbe. Posteriormente encontramos la malla trabecular, que tiene una porción pigmentada y no pigmentada. El tercer estructura que vamos a encontrar es el esporón escleral. Después la banda ciliar y por último el iris que vemos acá, que sería el iris periférico. Y esto cómo lo vamos a explicar clínicamente para saber si el paciente tiene unos ángulos que sean estrechos o no. Y sería de esta manera. Bueno, perdón, esta es la representación clínica en lo que vamos a ver nosotros cuando hacemos el examen con la gonoscopía, y acá es lo mismo. Entonces, esta primera línea, que es un poco transparente, que se ve blanca, sería la línea de Schwalbe. Después tenemos la malla trabecular no pigmentada, después la pigmentada, aquí seguiría el esporón escleral, que también es una línea un poco blanca, y por último tenemos la banda del cuerpo ciliar, que sería lo último que podemos observar. Entonces, lo que les dije anteriormente, ¿cómo vamos a saber clínicamente que el paciente tiene o no unos ángulos abiertos o cerrados, estrechos o fluibles? Entonces, sería con esta clasificación, y esta clasificación depende del número de estructuras que veamos en la gonoscopía. Entonces, si no vemos ninguna estructura, las que dije anteriormente, el ángulo está cerrado y el paciente tiene una alta probabilidad que tenga una enfermedad de espectro de enfermedades de cierre angular. Tenemos un grado 1, es un ángulo que está muy estrecho y que tiene una alta probabilidad de que haya un cierre angular, y en este grado 1 solo vamos a ver que la línea de Schwalbe. Un grado 2 sería más o menos 20 grados, que está más o menos estrecho y que tiene una posibilidad de que se produzca un cierre. Aquí vamos a encontrar dos estructuras que serían la línea Schwalbe y la malla trabecular, y los que ya están abiertos serían el grado 3 y el grado 4, que sería el grado 3 de más o menos 20 a 35 grados, encontraríamos la línea Schwalbe, la malla trabecular y el espolón escleral. Y en la última encontramos todas las estructuras cuando hacemos la gonoscopia. Entonces, la gonoscopia es el gol estándar para el diagnóstico y para evaluar las estructuras que encontramos en el ángulo iridocorneal. Pero en este momento, dado que es un procedimiento que a veces no es tan fácil de dominar, estoy tratando de buscar algunas alternativas que ayuden al diagnóstico y al manejo de estos pacientes. Entonces, de esto surgió que la tomografía de coherencia óptica de segmento anterior en este momento se está utilizando como una ayuda diagnóstica que me permite complementar la gonoscopía, pero que no la ha superado. Entonces, en este momento, este nos permite hacer como unos diagnósticos diferenciales o mirar cuál es el mecanismo verdadero que está generando ese cierre angular. Entonces tenemos que, si utilizamos pues, sin aplicar ningún algoritmo, bajo la variabilidad
transportador, encontramos que tiene una sensibilidad del 88 al 98% y una especificidad que es muy variable del 12 al 87%. Esto permite entender que muchos pacientes de los que se les haga un diagnóstico con tomografía, con OCT, de segmento anterior, pueden ser mal diagnosticados, mal tratados o hacerles un seguimiento que no sea necesario. Pero eso se está tratando de cambiar y para tratarlo de cambiar están utilizando algoritmos de diagnóstico que permitan mejorar la capacidad diagnóstica que tenga la herramienta. Y esto lo hace analizando, lo que hace el algoritmo es analizar múltiples imágenes y él va a aprender de las imágenes a las que se les ponga. Entonces él convierte las imágenes en puntos de ceros y unos y esos puntos de ceros y unos son los que le dicen al computador si realmente presenta o no presenta la condición. Entonces en este momento, en el 2019, tenemos múltiples algoritmos como vemos acá, 1, 2, 3, 4, 5. El área de la curva, digamos, de este es muy buena, el 0,93% para el diagnóstico, tiene una precisión del 89 al 98%. Digamos, en este segundo encontramos también un área bajo la curva del 0,96, que es excelente, la sensibilidad del 1%. Entonces, quizás en un futuro, la tomografía de coherencia óptica, utilizando algoritmos de diagnóstico que no sean solo dependientes de una persona, en su evaluación permitan que se haga el diagnóstico de este espectro de enfermedades. Ahora vamos a hablar de la clasificación. Esta clasificación de patologías de cierre angular primario. Entonces, el ICE fue una reunión en la cual se trató de unificar los conceptos para que todas las personas habláramos igual acerca del cierre angular primario. Por eso se crearon 3 estadios clínicos, que sería la primera, que sería la sospecha del cierre angular primario, la segunda, que sería el cierre angular primario, y la última sería el glaucoma por cierre angular primario. En esta primera, que es el cierre, la sospecha, perdón, por cierre, la sospecha de cierre angular primario, el paciente, la característica es que tenga un contacto de su iris con la malla trabecular de mayor de 180 grados, el paciente va a no tener la piba alterada, no va a tener cinequias anteriores posteriores y no va a haber ningún daño glaucomatoso. Cuando tenemos un cierre angular primario, el paciente también tiene ese contacto, pero tiene al menos o la presión intraocular alta o tiene cinequias anteriores, pero no tiene daño glaucomatoso. Y hablamos de glaucoma solo cuando tenemos pues todas las condiciones y que tenga pues daño en el nervio óptico, que sería la característica esencial. Entonces vamos a hablar del primero, que es la sospecha del cierre angular. Entonces, como les dije anteriormente, son pacientes que son asintomáticos, no tienen cambios anatómicos y para hacer el diagnóstico es un paciente al que le hacemos una gonoscopia y que tiene un contacto iridotrabecular mayor de 180 grados. Entonces, si ven en esta imagen de acá, que es lo que veríamos nosotros clínicamente, acá no vemos ninguna estructura del ángulo iridocorneal, pero cuando hacemos indentación sí las podemos ver. Entonces sería pues un ángulo ocluible. Si este ángulo se presenta por más de 180 grados, hacemos un diagnóstico de sospecha de cierre angular. ¿Cómo puede hacer uno si uno no tiene a la mano un gonoscopio, digamos en el caso que sean médicos generales, para saber si una cámara es estrecha o es amplia? Y eso lo podemos hacer como vemos acá en la imagen de acá? Lo que hacemos es, con una luz, esa luz se va a iluminar casi paralela a lo que sería la córnea, y como vemos acá, si la cámara está abierta, se ve totalmente iluminada, si la cámara es estrecha, vemos que hay una sombra a este nivel. Entonces eso nos haría pensar que este paciente no se puede dilatar en caso que no tengamos los dispositivos necesarios para poder hacer una evaluación correcta de la cámara anterior. Que es importante también decir de esos pacientes que tienen sospecha de cierre angular, que uno de cada 4 pacientes va a presentar una elevación de la presión intraocular y va a desarrollar unas cinequias anteriores periféricas que van a perpetuar la enfermedad, y que la tasa de progresión a cierre angular primario es muy variable y depende mucho de las poblaciones en las que estemos evaluando, pero se ha encontrado en las poblaciones asiáticas que puede ser del 19 hasta el 35%. Ahora vamos a hablar del cierre angular primario. Lo primero que vamos a hablar es cómo se manifiesta clínicamente. Y esto es muy importante porque son los pacientes que nos van a llegar al servicio de urgencias y los pacientes que se deben tratar. Entonces es un paciente, como vemos acá en la imagen, que me va a llegar con un ojo rojo, con una midriasis media, con una córnea que va a estar opaca y que va a referir que tiene un dolor muy intenso y se puede asociar a síntomas sistémicos como serían náuseas y vómitos. Estos pacientes cuando nos hablan también de sus síntomas, perdón, nos dicen que también tiene una disminución de la agudeza visual, y lo que le vamos a encontrar clínicamente es que el paciente tiene una presión intraocular elevada, generalmente que es mayor de 30, que vamos a encontrar una cámara que está muy estrecha, y pues encontramos esa midriasis media que le dije anteriormente. Estos pacientes, cuando desarrollan un cierre angular primario, tienen una probabilidad de que ese cierre angular primario pase a glaucoma de más o menos del 0,2% de los pacientes que no son tratados adecuadamente. Pues este cierre angular primario puede tener como un espectro clínico variable
un cierre en el cual presenta una presión intraocular muy elevada y que no resuelve espontáneamente. Pero tenemos algunos casos en los que resuelve espontáneamente y tendríamos cierres angulares primarios que sean intermitentes. Estos pacientes presentan síntomas que no son tan severos como los anteriores y en muchas ocasiones llevan a que el paciente no consulte. Estos pacientes, al no consultar, hace que las estructuras de su ángulo se alteren y empiezan a generarse bastantes sinequias anteriores periféricas que me llevan a que se vaya cerrando el ángulo paulatinamente o que este no funcione adecuadamente y me perpetúa una presión intraocular elevada. Entonces, estos pacientes son los que algunos años van a desarrollar el glaucoma. Y generalmente los pacientes no tienen las PIOs tan elevadas como un paciente que hace un cierre angular primario. Estas manifestaciones clínicas en estos pacientes que tienen algunas manifestaciones intermitentes de la clínica generalmente pueden ser de esta manera. Tenemos tempranos y ¿qué va a ocurrir? Pues, los pacientes que tienen ceros angulares primarios, como a algunos se les puede elevar tanto la presión, puede generarme una isquemia del cuerpo ciliar. Esa isquemia del cuerpo ciliar me puede generar una PIO baja. Por eso estos pacientes, en algunas ocasiones los encontramos con presiones normales. Como hay una descompresión, a veces rápida de la presión, porque el paciente se controla, se autolimita su cuadro, entonces puede haber algunos pliegues en la DSM, el nervio óptico puede estar congestivo por aumento de la presión, y también tenemos unos signos tardíos que me hacen sospechar que el paciente ha presentado múltiples cierres para hacer como el diagnóstico de la enfermedad. Uno de ellos es que tenga atrofia del iris. Cada vez que haya aumento de la presión, puede haber isquemia, no sé, puede haber isquemia pues, del cuerpo ciliar, del iris, también este signo que es el glauconflecken, que serían estos que vemos acá, que son opacidades de la cápsula anterior del cristalino, que ocurre también por infartos a nivel de las células que tienen el cristalino, y podemos ver irregularidades y sinequias pues, en lo que sería el esfínter de la pupila. Y ahora vamos a hablar del tratamiento que debemos hacer para los pacientes que tienen un cierre angular. Entonces, el tratamiento está basado en estos medicamentos. Entonces, el primero de ellos es utilizar un beta bloqueador si las condiciones clínicas del paciente lo permiten. Hay que mirar que no haya contraindicaciones. Y uno de ellos sería el timolol, que nos permite ayudar a controlar la presión intraocular de este paciente. Tenemos alfagonistas como la brimonidina. He encontrado que la brimonidina, además que disminuye la porción del humor mucoso, también nos permite generar como un proceso de una amilosis leve que ayuda a abrir aún más la cámara anterior. La acetazolamida, que se toma de manera oral, también mirando o remarcando los antecedentes cardiovasculares del paciente y renales para mirar si lo puede tomar o no. La pilocarpina, que se puede utilizar para quitar ese bloqueo pupilar, pero es importante saber que la pilocarpina no se puede utilizar en todos los casos de un cierre angular. Se puede utilizar en pacientes que no tengan un cierre angular que esté relacionado con el cristalino o en pacientes que estemos sospechando un glaucoma maligno. También podemos utilizar prednisolona al 1% en gotas oftalmicas que se utilizan para disminuir la inflamación que tengamos a nivel ocular. En caso que tenga una presión muy elevada y no se controle adecuadamente, podemos pensar en el uso de manitol, también considerando pues, las repercusiones que tiene para el paciente dependiendo de sus comorbilidades, sabiendo que muchos de estos pacientes son pacientes que son de edad avanzada. Y por último, pues hacer un tratamiento sistémico que ayuda a controlar los síntomas que tiene el paciente, como el vómito, y también pues, para controlar su dolor. Cuando tenemos un paciente y queremos hacerle como un tratamiento un abordaje más rápido, perdón, y disminuir la presión más rápida, podemos utilizar la paracentesis. Esto es un procedimiento que se puede utilizar en el consultorio y que permite hacer una disminución de la presión intraocular mucho más rápida. ¿Para qué se busca eso? En muchos casos se busca, digamos, en pacientes que, no sé, tengan una forma muy difícil de desplazarse, que hay que hacerles como un abordaje inicial de entrada muy rápido, se puede utilizar este procedimiento. Los riesgos que tiene de utilizar este procedimiento al hacer este procedimiento es que estamos haciendo una incisión que va a entrar en la cámara anterior y va a sacar el humor acuoso. Entonces, esto puede ser peligroso debido a que como tenemos la presión aumentada y las estructuras están un poco anteriorizadas, podemos tener mayor riesgo de perforar algunas estructuras a nivel ocular o dañarlas. En el caso tenemos que haya prolapso de iris, que se aumente la estrechez de la cámara anterior, que tengamos una descompensación endotelial, que generemos una endoftalmitis o también unas hemorragias coroideas, que serían los principales riesgos que presentan estos pacientes. Después de que controlamos la presión del paciente, que le hicimos el manejo inicial, debemos mantener algunos medicamentos por un tiempo, algunos hasta una semana, para poder llevar a este paciente a realizar una iridotomía periférica láser, que sería el tratamiento de elección para los pacientes que tengan un cierre angular por un bloqueo pupilar. Entonces, estos pacientes que los tratamos en urgencias, no le podemos hacer el láser inicialmente porque está la córnea muy opaca o los meses todavía están muy opacos, les dejamos pilocarpina 4 veces al día en el ojo afectado y podemos hacer un manejo profiláctico en el otro ojo y también utilizarlo en el ojo que no está afectado, utilizar la prednisolona en el ojo afectado para disminuir la inflamación. Dependiendo de la inflamación, podemos utilizarlo de 4 a 6 veces al día.
y los potenciadores oculares que le iniciamos anteriormente, sea algún beta bloqueador, o sea, un alfa agonista o un inhibidor de anhidrasa carbónica. Como les dije anteriormente, entonces el tratamiento de elección es la iridotomía periférica láser cuando tenemos un paciente que presente un cierre angular primario por un bloqueo pupilar. Entonces, esto consiste en un disparo de láser, por así llamarlo, que pueden ser de dos tipos, o de argón o de Jack. Cada láser tiene como sus beneficios. En este momento, el gol estándar es utilizarlo con Jack, y este tipo de láser lo que hace es un efecto fotodisruptor. Entonces, lo que hace es como cortar, sí, generando como poco sangrado. Lo que se encuentra es que requiere menos energía, pero el problema es que este Jack es muy útil para pacientes que tienen iris claros, pero cuando el iris es un poco más grueso, o en pacientes que tengan iris que no sean tan claros, de pronto su eficacia no es tan buena. Entonces se combina con láser. Este procedimiento, entonces lo que uno busca es como disminuir el tamaño, el grosor del iris, y después utilizar láser, para poder abrir lo que sería la iridotomía. Entonces, ¿qué es importante? Las localizaciones que uno va a utilizar en las iridotomías deben ser superiores temporales o superiores nasales, pero nunca usar las superiores, porque se ha encontrado que las que son superiores tienen mayores tasas de disfotopsias, hasta el 10% comparadas con las que son nasales y temporales. ¿Y esto por qué se explica? Lo que se ha encontrado es que la película lagrimal puede hacer como un efecto de llevar los rayos a ese sitio donde se encuentra la iridotomía superior, y pues genera más disconfort para el paciente posterior a la realización del procedimiento. Entonces, como les dije anteriormente, la iridotomía periférica láser, que sería esto que vamos a ver acá, es el tratamiento de elección para los pacientes que tienen bloqueo pupilar. Entonces, cuando no podemos realizar este procedimiento láser, se puede utilizar de manera quirúrgica, y también está avalado, pero solo en instituciones que no se encuentren, digamos, con el recurso del láser. ¿Qué es lo bueno de este procedimiento? Que tiene bajo costo, que no es invasivo y que tiene bajo riesgo de complicaciones, y que no necesita se lleva al paciente pues, a cirugía, ni a los riesgos que conlleva una cirugía. ¿Qué logramos con una iridotomía periférica láser? Que se aumenta el volumen de la cámara anterior más o menos en un 15 o un 25%, que incremente el ángulo iridotrabecular en un 20%, pero es importante decirlo que muchos pacientes de esos, a pesar de que se le hace la iridotomía periférica láser, persisten con presiones intraoculares elevadas y requieren un tratamiento pues, adicional, que más adelante tocaremos. También tenemos la iridoplasia, y la iridoplasia es el procedimiento de elección para los pacientes que presentan un cierre angular primario que no es por un bloqueo pupilar. En el caso tendríamos un iris en meseta, un iris plató, o también algunas alteraciones que se relacionen con la posición del cristalino. Podemos utilizar este procedimiento, que es la iridoplasia. A diferencia de la iridotomía periférica láser, que se hace en un solo punto, la iridoplasia se hace, dependiendo pues, de los autores, de lo que uno le puede hacer por 360 grados o por otros o menos grados, y lo que se busca es hacer una remodelación de la cámara anterior, permitiendo que haya como una separación entre lo que sería el iris con el ángulo iridocorneal, para que este se abra. Ese también tiene sus riesgos, al igual pues que el anterior procedimiento. Hay mayor pues, atrofia de iris, porque se necesita más energía para realizarlo. Hay mayor riesgo de quemaduras corneales, mayor inflamación de la cámara anterior, y pues mayor daño en totalidad. Entonces, este procedimiento, digamos, es riesgoso para un paciente que tenga un glaucoma que esté muy avanzado, por esta inflamación que puede generar. Ahora vamos a hablar del tratamiento de la sospecha del cierre angular primario, del cierre angular primario y del glaucoma por cierre angular primario, pero ya no cuando es un evento agudo. Entonces, el tratamiento de los pacientes con sospecha de cierre angular primario, en algunos casos, estos pacientes que solo tenemos la sospecha, le encontramos a la agonoscopía que tenían los ángulos que estaban ocluibles por más de 180 grados. Entonces, tenemos que saber qué vamos a hacer. Entonces, en algunos casos, los autores hablan que esos pacientes solo se pueden llevar a observación, hacerles observación y seguimiento cada 6 meses, y explicarles muy bien que ellos tienen una predisposición a presentar unos cierres angulares primarios, y que esos pacientes, en caso que los presenten, deberían consultar el servicio de urgencias inmediatamente. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente en ellos. Pero hay unos pacientes a los que sí se les debe realizar una iridotomía periférica láser, y son los pacientes en los que se observa que hay un ángulo estrecho y que hay un contacto aposicional, que está documentado, o que el ángulo está cerrado y que se asocia a un cierre angular agudo, a que haya un incremento de la pigmentación de la malla trabecular, que tengamos una cámara muy estrecha, menor de 2 milímetros, perdón, que haya una historia familiar de un evento de un cierre angular agudo, o que tenga una configuración del cristalino que permita que esté anteriorizado, que mueva las estructuras del segmento anterior. Entonces, por eso es importante, digamos, en algunos casos, cuando uno tiene un paciente con un cierre angular primario, utilizar algunas argullas diagnósticas para mirar cuál es la configuración de ese iris y de las otras estructuras
del segmento anterior para mirar qué diagnóstico, perdón, qué manejo se le va a proponer al paciente. Y para eso tenemos el OCT o también tenemos el VM. Entonces, después de que, ahora vamos a hablar del cierre angular primario. Entonces, el cierre angular primario, el paciente consultó urgencia, le controlamos la presión, le hicimos su ilioctomía periférica láser, pero encontramos que hasta el 40% de las veces estos pacientes pueden mantenerse con presiones elevadas a pesar de que se haya hecho el tratamiento pues, inicial, que sería pues, el gol estándar. Entonces, aquí surge el primer concepto, es saber cuál es la presión que debemos llevar a este paciente, cuál es la PIO base a la que debemos llevar a este paciente. Y ese es un concepto que se crea y lo que trata de decir este concepto es cuál es la presión, cuál es la presión intraocular a la cual debemos llevar al paciente para que no siga desarrollando defectos en el campo visual o daños en el nervio óptico. Esto depende mucho de las características que tenga el paciente, pero más o menos, si un paciente tiene un glaucoma leve, uno esperaría buscar unas presiones más o menos entre 17 y 15, si tiene un glaucoma moderado entre 15 y 12, y si tiene un glaucoma que sea mucho más severo, perdón, entre 10 y 12 de su presión intraocular. Entonces acá, esto es lo que encontramos. Entonces tenemos un paciente, es porque este algoritmo sirve para pacientes tanto de glaucoma de ángulo abierto, de glaucoma primario ángulo abierto o glaucoma primario porción angular. Y tenemos un paciente con una presión menor de 25, o sea, entre 21 y 25. Vamos a utilizar prostaglandinas o beta bloqueadores y la idea es disminuir la presión intraocular más o menos en un 15%. A estos pacientes se les hace seguimiento a las 2 semanas y según lo que encontremos miramos si podemos mantener los medicamentos que le dejamos o necesitamos cambiar los medicamentos que utilizamos. Si el paciente está controlado, se hace seguimiento a 3 a 4 meses. Siempre hay que hacerle seguimiento a estos pacientes porque, como les dije anteriormente, las presiones pueden fluctuar, pueden aumentar o no pueden controlarse, o de pronto hay una zona que persiste el cierre y me genere aumento de la presión. Si tenemos un paciente con unas presiones de 25 a 30, también utilizamos prostaglandinas o beta bloqueadores, también tratamos de disminuir el 15%. A este paciente no lo volvemos a las 2 semanas, sino a los 10 días y miramos si hay control o no hay control. Y por último, el paciente que tiene más de 30 grados, más de 30, perdón, milímetros de mercurio, de presión intraocular, se va a utilizar más medicamentos. Estos pacientes utilizan casi triconjugados o a veces hasta terapia máxima para tratar de controlarlos. Si estos pacientes no se controlan con medicamentos, pues la única opción que tenemos es llevarlos a cirugía. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar en los pacientes que tengan cierre angular primario? El que se ha encontrado que tiene mayor beneficio o el que mayor disminuye la presión intraocular es el latanoprost. Se ha encontrado que disminuye la presión hasta en un 31% en paciente, a pesar de que el paciente tenga cinequias anteriores periféricas por 360 grados. El que le sigue sería el tavaprost con un 28%. El timolol han encontrado que es tan efectivo como el latanoprost, pero que disminuye la presión más o menos en un 21%. Y los medicamentos que vamos a utilizar de segunda línea serían los inhibidores de anhidrasa carbónica y los alfa-agonistas, pues en caso que no podamos utilizar los primeros medicamentos por reacciones adversas o por condiciones clínicas del paciente. Pero ¿qué pasa si el paciente no me controla la presión a pesar de que ya lo tengo con terapia médica máxima con los medicamentos pues, que le di? Entonces ahí tenemos que pensar en procedimientos quirúrgicos. Entonces vamos a hablar de alguno de ellos. Entonces hay un estudio que es el estudio de Eagle que comparó la IPL versus la FACO temprana. ¿Y qué encontraron? Encontraron que los pacientes que eran llevados a FACO temprana tenían mayor control de la presión intraocular en un 98%, los pacientes que eran llevados a FACO, y con la iridotomía periférica láser solo el 50% mantenían el control. Con el seguimiento a 2 años, la FACO me permitía unas PIOs que eran como más homogéneas y la IPL pues tenía mayores fluctuaciones. Pues esto es importante decirlo. Esto sería pues una opción de tratamiento, la FACO temprana. También tenemos la trabeculectomía. La trabeculectomía se ha encontrado que puede disminuirme la presión intraocular más o menos de 15 a 1, más o menos 3,9 milímetros de mercurio y genera unas menores fluctuaciones de la PIO. Es un nivel de evidencia 2 con grave recomendación C. Y lo bueno de la trabeculectomía es que permite utilizar menos medicamentos y que controla mejor la presión intraocular. También tenemos el implante de válvula, que es un nivel de evidencia 3 con un grave recomendación D, generalmente de expertos, y se utiliza, digamos, como última terapia de manejo. También tenemos, en caso de que tengamos un paciente con catarata, ¿qué podemos hacer? Entonces acá, en algunos dicen que se puede utilizar la IPL junto con realización, perdón, de facomultiplicación más implante de lente intraocular, y se ha encontrado que este logra el control de la presión intraocular hasta el 40% de los pacientes sin que utilice medicamentos. Es un nivel de evidencia 2 con un grado de recomendación C. También tenemos otro procedimiento que está tomando como algo de importancia, que sería la FACO más la goniocinectiolisis. Esa cinectiolisis se hace con viscoelástico y lo que busca es como tratar de generar una presión en el iris para descenderlo y que se rompan esas cinequias anteriores periféricas. Con este procedimiento se ha encontrado que hasta el 90.4%
de los pacientes pueden conseguir unas presiones menores de 20. También tenemos la cirugía filtrante más catarata, que sería como uno de los últimos escalones de manejo del paciente, y no se ha encontrado pues mayor diferencia con la trabeculectomía, pero sí en algunos estudios se han encontrado que una diferencia de 2.1 de mayor control de la presión comparado con la cirugía filtrante únicamente. Entonces, después de ver ese abordaje que tenemos, pues busqué artículos en los cuales se trate de comparar algunos de esos tratamientos que están utilizando en los pacientes. El primero de ellos es la facomulsificación versus la facotrabeculectomía en glaucoma primario de ángulo estrecho con pacientes con catarata. Entonces, aquí se tomaron 123 pacientes de 2 estudios clínicos y hicieron seguimiento por 2 años. ¿Qué encontraron ellos? Que la facotrabeculectomía disminuyó la presión intraocular en 29% comparado con el 20% de los pacientes que eran llevados a faco. Que había pues mayores complicaciones en los pacientes que se les realizaba facotrabeculectomía. Los pacientes que utilizaban facotrabe tenían menos uso de medicamentos y encontraron que casi el 20% de los pacientes que requirió faco requirió una trabeculectomía, una cirugía filtrante posteriormente, y que solo el 11.8% de los pacientes que se les realizó facotrabeculectomía requirieron una segunda trabeculectomía. Entonces acá lo que les dije anteriormente, la facotrabeculectomía disminuye la PIO de 2.1 milímetros de mercurio más comparada con la faco. Y eso es lo que vamos a ver en esta gráfica de acá. El grupo que tiene, la línea está continua es el grupo de faco y el grupo de pacientes que tienen la línea punteada es el grupo que pertenece a facotrabeculectomía. Y como vemos, el grupo de facotrabeculectomía disminuye más la presión intraocular. Entonces, ¿qué concluyen estos autores? Lo que concluyen es que el procedimiento de faco puede ser una alternativa importante para algunos pacientes y que dependiendo de las características clínicas de los pacientes podemos utilizar un procedimiento u otro, dejando principalmente la facotrabeculectomía como último procedimiento cuando se necesita un control más agresivo de la presión intraocular. Este es otro artículo en el cual tratan de comparar la facomulsificación temprana con facomulsificación temprana con la IPL y la facomulsificación 6 meses posteriores a la realización de una IPL. Este artículo contó con 81 ojos y aquí lo que encontraron fue lo siguiente, que utilizar faco más lío de manera temprana o 6 meses posterior del evento a una IPL tiene más resultados pues, en control de la PIO similares que la iridotomía periférica láser controla la presión en el 88% de los pacientes, pero que se asoció a mayor uso de medicamentos. Aquí hubo un aumento de la presión en los 6 meses posterior al evento y que un tercio de los pacientes presentaron sinequias periféricas anteriores y que se tuvieron pues, mejores resultados con los pacientes que fueron llevados a FACO. Y esto es lo que vamos a ver acá. El grupo A representa los pacientes que fueron llevados a FACO temprana, el grupo C, los pacientes que fueron llevados a iridotomía periférica láser, y el grupo B, los pacientes que fueron llevados a IPL primero y a los 6 meses se les llevó a FACO más lío. Y como vemos acá, los pacientes que fueron llevados a FACO más lío, sea temprano o tardía, pues tienen mejores controles de su presión intraocular comparado con los pacientes que fueron llevados a IPL. Estos autores consideran o pueden concluir que el procedimiento de FACO más lío puede ser una alternativa a los pacientes, una alternativa a la iridotomía periférica láser como primera opción de manejo para los pacientes que desarrollen un glaucoma por cierre angular primario. Por último, tenemos esta revisión sistemática y metaanálisis que compararon la facomulsificación con la gonesinecolisis a otros procedimientos en glaucoma. Entonces ellos hicieron una búsqueda de varios años y encontraron solo 7 artículos y tenían 444 ojos. Pero lo que encontraron es que la FACO es inferior cuando se utiliza FACO gonesinecolisis, es mucho mejor cuando se utiliza una FACO sola. Que utilizar facotrabeculectomía o la trabeculectomía sola no son superiores a la FACO más gonesinecolisis en control de la presión intraocular. Que la FACO no es muy efectiva en pacientes que tengan gran cantidad de sinequias anteriores periféricas y que la FACO más gonesinecolisis disminuye el tiempo quirúrgico comparado a los pacientes que tienen facotrabeculectomía. Entonces, en esta imagen que vemos acá, en este plot spot, encontramos que no hay diferencias que comparan el grupo de FACO con gonesinecolisis con el grupo de FACO con trabeculectomía o trabeculectomía sola, y como vemos, pues no hay diferencias entre los grupos. Por eso, los autores concluyen que en este momento la FACO con gonesinecolisis también podría ser una alternativa importante para el manejo de pacientes con glaucoma por cierre angular, pero que se necesita un ensayo clínico para poder sustentar estas hipótesis que ellos están planteando. Esa es la última diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar? Que tenemos un paciente con sospecha de cierre angular primario, que le encontramos algunas características, como lo dije anteriormente, que predispongan a que se dé un cierre angular. Debemos llevar a ese paciente a iridotomía periférica láser
Si tenemos un glaucoma primario por cierre angular, en pacientes que ya no tienen, en el caso del paciente de cierre angular que no tenga el evento agudo, que ya está con IPLs y medicamentos y no se controla el apego, hay que pensar si el paciente tiene catarata. Si tiene catarata, miramos si tiene sinequias anteriores periféricas. Si las tienes, pues tenemos dos opciones de tratamiento: llevarlo a FACO más goniocinecolisis o a FACO con facotrabeculectomía. A FACO con trabeculectomía o trabeculectomía sola. Si no tenemos sinequias anteriores periféricas, podemos llevarlo a FACO más lío. En caso que tengamos un paciente que no tenga catarata, lo podemos llevar a trabeculectomía o cirugía filtrante o a FACO más lío. Y eso era todo. Muchas gracias. Muy bien, Diego. Lo primero es que como efectivamente hablaste de un espectro, pues es fundamental para todos que nos quede claro la clasificación gonioscópica para poder determinar ante qué estamos y qué es lo que vamos a ofrecer. Lo segundo, en el manejo del cierre angular agudo es muy importante tener en mente para todos y ahí están los estudiantes, es que lo fundamental es disminuir rápidamente la presión intraocular para evitar daños en el nervio óptico. En ese manejo, efectivamente, desde hace un tiempo, estamos utilizando, en casos necesarios, la punción en la cámara anterior, la paracentesis. Pero es muy importante que quede claro ahí sí para los residentes que el objetivo es disminuir rápidamente la presión y acto seguido paso a continuar el manejo. El objetivo no es que yo tenga que estar haciendo una paréntesis cada 3 días, sino lo resolví de una manera inmediata para bajar el riesgo del daño y paso a hacer el manejo complementario. Recuerden que los ángulos estrechos se comportan muy diferente a los abiertos y si yo me pongo a contemporizar, pues este pacientico va a perder eh, fibras nerviosas de manera irreversible, huesos que nos esperamos un mes mientras das vueltas en la ciudad, al mes pueden llegar ciegos. Entonces, es muy importante eso en el manejo agudo que a ustedes les toca hacer rápidamente. Siempre ha habido controversia si en los cuadros agudos inflamados utilicemos derivados prostaglandínicos. Efectivamente se puede usar, pero a veces por ser este mecanismo puede generar que en un momento dado el cuadro inflamatorio demore un poquito más. Entonces, tenemos la alternativa de poder usar, por fortuna, estos biotriconjugados que nos ayudan rápidamente a disminuir la presión asociados al antiinflamatorio para que rápidamente, en próximas horas, no siempre hay que esperar una semana para uno definir. Probablemente en 24 o 48 horas ya tengo el ojo listo para realizar esto, en los casos en que ha llegado con un cierre angular agudo. Cuando ya pasamos a la otra parte de la clasificación, efectivamente nuestra decisión es hacer FACO sola, FACO más goniocinecrolisis o FACO trave. Tal como lo mostraste ahí, las diferencias desde el punto de vista de presión, pues probablemente favorecen a la FACO trave. Lo que pasa es que a veces uno tiene en consideración las características de ese paciente, qué seguimiento le puedo dar, sobre todo porque ustedes ya han visto lo que significa para nosotros hacer una trabeculectomía con antimetabolitos. Las secuelas que se generan en el cuidado de una ampolla de este tipo son las que a veces nos hacen dudar. Y en nuestro medio probablemente somos conservadores, perdón, en tomar una decisión de iridotomía versus FACO en un lente claro. Casi siempre lo hacemos cuando ya hay algún grado de opacidad, así sea leve, que estamos pudiendo demostrar inclusive con el estudio con ultrabiomicroscopía que el diámetro anteroposterior del cristalino aumentó y que casi que es un hecho que vamos a obtener un buen resultado sacando ese cristalino, logrando ampliar el ángulo siempre y cuando en esos casos hayamos demostrado que no haya un componente importante de sinequias periféricas. Muy bien, Diego. ¿Alguna pregunta que tengan para Diego?